Sean bienvenidos al Club de los Demonios, aquí por Radio Vox 88.3, dándole la bienvenida a la noche Rosario, una noche lluviosa, una noche interesante, donde efectivamente los demonios salen un rato a hablar de análisis político. Obviamente se vienen las elecciones de octubre y no podíamos dejar de mencionarlas y empezar a analizarlas con todas las cosas que pasan en esta semana. Tenemos información norteamericana, tenemos información nacional, tenemos la narcopolítica dando vuelta por todos lados, candidatos sospechados y efectivamente celebraciones como el Día de la Hispanidad o hoy como es un día peronista que no fue, porque efectivamente tenemos lluvia. ¿Qué opina de eso, doctor Felipelli? Bueno, pero el peronismo es un sentimiento hecho política. Así que bueno, para todos los compañeros que todavía mantienen las banderas del movimiento, vaya nuestro saludo más cordial. Muy buenas noches a todos, querido Jorge, una alegría estar con ustedes después de mi ausencia por una cuestión de salud, pero bueno, todavía esta época es difícil con las alergias y demás, los cambios de tiempo. Pero cuéntenos un poquito, ¿cómo viene la cuestión del peronismo? O sea, usted es un hombre peronista, ¿me entendés? Si quiere dejemos que Jorge también va a contar también su visión. No. Obviamente como militar nunca pudo opinar mucho de estas cosas, pero ahora puede. Absolutamente. ¿No? Ahora seguramente va a poder y seguramente su momento va a llegar, pero obviamente Jorge, ¿cómo estás esta noche? Buenas noches, bien, como bien decís vos, ahora como oficial retirado puedo emitir algunas opiniones, medidas por supuesto, pero algunas opiniones al fin puedo emitir con más libertad. Dado que antes por una cuestión de leyes y normativas vigentes uno no puede expresar libremente su afiliación política. Pero bueno, aquí estamos disfrutando esta noche, estando casi con el equipo completo, es una muy buena noche. Por supuesto que sí. Entonces, sería bueno recordarles un poco que en Argentina en particular tenemos desde la última dictadura esta cuestión de que lo militar, básicamente recordemos, gran parte de los partidos políticos de la Argentina se han formado en gran parte con la cuestión militar, la cuestión de la violencia, como puede ser el radicalismo con sus revoluciones o el peronismo con un golpe de Estado. Pero efectivamente que ese efecto de que los militares no puedan hablar un poco de política tiene que ver con la última dictadura militar, porque creo que en los Estados Unidos seguramente un secretario de Estado o algún personaje del Pentágono puede llegar a formar parte del Congreso, por ejemplo, norteamericano. Sí, por eso, es decir, es prácticamente una constante en el mundo entero. Es decir, mientras uno está ejerciendo su profesión, mientras es miembro activo de las fuerzas, en general, por una cuestión de que siempre el militar está subordinado, o sea, en casi todo el mundo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es quien ejerce la presidencia o en el caso de las monarquías el rey, y durante el periodo en que está en servicio, su subordinación es directamente a su comandante en jefe. Entonces, independientemente de la afiliación política o de quien ejerza la primera magistratura, tener expresiones de tipo política o ejercer o opinar políticamente, públicamente, está, digamos, choca contra este concepto de la subordinación a quien representa la máxima autoridad dentro de la estructura militar, incluso en tiempos de paz. Entonces, obviamente, cuando pasan a retiro, es decir, en países, sobre todo en los países anglosajones o en Europa, el militar, por su formación académica y por su trayectoria, y sobre todo si han participado en acciones militares que tienen características, digamos, de cierta oricidad, representan un activo político muy importante. Entonces sí, ahí sí ya pueden expresar, digamos, su filiación política e incluso participar. De hecho, tenemos oficiales retirados que en este periodo, desde el regreso de la democracia, han ejercido cargos públicos, incluso en algunas localidades del interior del país han sido intendentes o concejales. Tenemos algunos diputados, ahora tenemos legisladores, un legislador en la legislatura porteña. Pero lo que vos decís es que son, por ejemplo, si tenemos que hablar del peronismo, por ejemplo, en este caso, nosotros hemos tenido generales, hemos tenido personal en actividad, sentados en el Congreso, por ejemplo, históricamente, claro, del siglo XIX. Después lo tuvimos, por ejemplo, al general Mercante, lo tuvimos como gobernador de la provincia de Buenos Aires, al mayor Aloe, que fueron votados, efectivamente, o sea, estaban en actividad. Claro, ahí son épocas en donde, digamos, la ley 19.101, que es de la década del 70, ya establece nuestra ley, la ley que nos rige actual, que es la 19.101, que es de la década, fue promulgada en el año 71, fue en democracia, por eso nunca fue muy cuestionada.
Y desde ese entonces esa ley que nos rige y nos establece estas limitantes, que supongo que debe ser por estas cuestiones heredadas de ese periodo tan turbulento. Recordemos la revolución de Azules y Colorados, fue una revolución de peronistas y antiperonistas. Es decir, y eran personas en actividad desarrollando actividades políticas, lo cual estaba reñido con la actividad primaria de la Fuerza Armada, que son las operaciones militares. Entonces, no quiere decir que, en algún punto, que yo tenga pensamiento político no quiere decir que anteponga mi pensamiento político a mi subordinación o a mis obligaciones como personal militar. Yo creo que lo que vino a subsanar un poco la ley 19.101 es eso, es decir, a evitar que el personal militar en actividad anteponga su filiación política, sus deseos de proyección política a su actividad primaria como militar. Sí, perdón, para echar un poquito de pimienta al debate, perdón, pero noté un cierto prejuicio gorilón en alguna parte del diálogo, porque el radicalismo resulta que se forjó a partir de revoluciones militares y el peronismo de golpe de Estado. Por supuesto. El peronismo nunca dio golpe de Estado, sufrió los golpes de Estado. ¿Y el del 43 qué fue? El del 43 fue la fase militar de la Revolución Nacional, que es otra cosa muy distinta. Entonces, vamos a ordenar un poco la situación para que lo entendamos bien. Por favor. El general Juan Domingo Perón, que fue presidente, fue 3 veces presidente de la República Argentina. No quiero meterme en la llaga, no fue general, se retiró de coronel. En cierta forma se retiró y después volvió, ¿me entendés? Pero después volvió. Era el primer trabajador, supuestamente. General Juan Domingo Perón. Y se saltó un par de escalafones. Eso es lo que dice acá. Ese fue un dato gorilón. Eso fue gorilón. Ninguna junta lo propuso. Bueno, es un dato de la realidad. Es un dato de la realidad, por supuesto. Se saltó un par de escalafones. Es un dato muy informe negro de la dictadura. Esos historiadores de mierda que nos tiran esos datos. Los River Indarte del 55. Exactamente. Entonces, el peronismo, que hoy, 17 de octubre, es un día que la verdad que hay que preguntarnos si el peronismo sigue en vigencia, si sus banderas siguen en vigencia, si el partido político fundado por Juan Domingo Perón, el partido justicialista que se fue dando en su primer gobierno, que donde en una época, como estaba hablando Jorge, muy distinta, donde los militares podían participar, donde se dice, bueno, por lo menos que acá vamos a hablar con Román Felipelli sobre este tema, que el peronismo es una expresión del cierto sector que se contrapone al sector liberal, un sector nacionalista, que se fue forjando entre 1900, entre las reformas de Julio Argentino Roca, y que fue eso consolidándose a partir de la Revolución del 43, golpe de Estado del 43, que, como bien dice Román, dependiendo a quién le preguntes, los radicales, por ejemplo, a sus intentos de golpe de Estado los llaman revolución, pero los golpes de Estado exitosos los llaman golpe de Estado y no revoluciones. Entonces, acá eso tiene que ver con una cuestión de un debate historiográfico muy interesante, muy rico, que obviamente en la Argentina cada tanto sale, pero que no viene al caso. La cuestión radica en lo siguiente: estos partidos políticos siguen en vigencia. El peronismo, Román, ¿sigue en vigencia para vos? Bueno, vamos a ponerlo en este punto de vista. Como movimiento, el peronismo, primero hay que definirlo. Para tratar de entender algo hay que tratar de definirlo. Y el peronismo es un movimiento de liberación nacional y de revolución social basado en los principios de la doctrina social de la Iglesia. Que yo entiendo que ha presentado y presenta todavía múltiples debates. De hecho, creo que se lo he estudiado mucho más en el exterior que aquí en Argentina. Entiendo que hay centros de estudio y bibliotecas mucho más importantes en Estados Unidos y en Inglaterra que aquí en Argentina sobre el peronismo. Pero básicamente fue un movimiento que configuró y le dio forma a la Argentina del siglo XX o de la segunda mitad del siglo XX. Dentro de lo que podríamos llamar un proceso de revolución nacional a través de la industrialización. Como movimiento nacional tiene un instrumento, o tuvo que generar un instrumento, porque tuvo que adaptarse a un formato de república liberal, en el cual siempre el peronismo se ha sentido incómodo, que es un partido político, pero que era una parte del movimiento. La institución que se creó a los efectos de poder participar de la arena electoral constitucional liberal que heredamos de mediados del siglo XIX. Hoy el peronismo, si vos me preguntás, subsiste como sentimiento. Sus banderas todavía existen porque están basadas en principios universales, verdaderos y necesarios, por esa afiliación que tiene el peronismo con la doctrina social de la Iglesia y por los ideales que representa: la soberanía política, la independencia económica, la justicia social.
pero está totalmente desarticulado y reducido a su mínima expresión como fuerza política activa. O sea, hoy el Partido Justicialista es el sello electoral de algo que no tiene forma. De algo que no tiene forma. O sea, algo existe, en definitiva. Algo existe. Si efectivamente está el sello, si efectivamente está el escudo, si efectivamente está la marcha, si efectivamente está la doctrina. Pero ¿existe en la realidad si No. efectivamente sus cuadros, o que se autodefinen peronistas, no lo leen a Perón, no lo toman en cuenta a Perón? Acá en la provincia de Santa Fe, que ahí viene un poco la pregunta, tenemos efectivamente una lista que se autodefine como peronista, que seguramente sacará una cantidad de votos interesantes, pero que la lidera un no peronista. Y una persona que efectivamente tal vez Perón lo hubiera visto como un infiltrado a su Absolutamente. movimiento. Yo creo que esa lista que se dice peronista mancilla el nombre peronista. No, o sea, lo utiliza como una acción de marketing, porque sabe que detrás de eso hay gente que lo va a votar, pero no tienen absolutamente ninguna vinculación con el Movimiento Nacional Justicialista. Si me permitís, quisiera hacer una pregunta, Román. ¿Por qué él habla de Movimiento de Liberación Nacional? Es una terminología que generalmente adoptó la izquierda como elemento para romper con un régimen en general opresor, digamos, cuando en realidad Sí, yo creo que a lo que apuntaba es- el Movimiento Nacional Justicialista en tiempos de Perón era a una idea superadora de un nacionalismo diferente. No, sí. Bueno, un poco es una terminología con la cual se comprendió a los movimientos antiimperialistas, anticolonialistas después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que sí, ponele que no le pongamos de liberación nacional, pero sí fue antiimperialista porque rompió el yugo del imperialismo británico en Argentina. No, eso lo comprendo perfectamente. Digamos. O sea, no. Lo dije para poder caracterizarlo de una manera Yo creo por ahí a lo general. mejor cierta izquierda tendenciosa se quiere apropiar de algo que no le es propio. No, sí, totalmente de acuerdo y con vos. A partir de una terminología. Sí, creo que- Lejos estuvo de ser un movimiento clasista, más allá de que siempre reivindicó la figura del perdón, reivindicó la figura del trabajador, pero no la figura del trabajador desde el punto de vista clasista materialista propio del marxismo, sino como parte de una comunidad orgánica organizada. Sí. Acá la Correcto. cuestión radica en que lo escuchás, por ejemplo, a Tomás Rebord, lo escuchás a algunos personajes que efectivamente están diciendo que eso es paja intelectual. Definir el peronismo hoy en día es paja intelectual, definir es una cuestión de los ciencistas políticos, que eso en particular no representa hoy en día nada. El peronismo es movimiento, el peronismo se llena y se vacía de cualquier cosa. Es una cuestión revolucionaria, si se quiere, y entiende la revolución de sus diferentes épocas de diferentes maneras. Acá la cuestión radica en cuándo el peronismo deja de ser peronismo y pasa a ser otra cosa, porque el peronismo no puede ser revolución solamente, no puede ser solamente reivindicar necesidades del contexto político vigente, tiene que ser otra cosa también. Entonces, no puede cualquier personaje que viene militando de cualquier lado aparecer ahora como peronista o aparecer también, al radicalismo creo que le está pasando algo parecido en ese sentido, y hoy en día el sistema de partidos está tan destruido, tan destrozado, que en definitiva, ¿qué es y qué no es? Es algo que todos los argentinos nos preguntamos a la hora de ir a votar. ¿Qué estamos votando? Claro. Tenemos hoy en día con la narcopolítica todo un conjunto de problemas que efectivamente nos damos cuenta cómo se van revoleando los diferentes candidatos, las denuncias, o inventan denuncias, o generan efectivamente una ataque institucional, si se quiere, porque si nosotros nos ponemos a pensar, si nosotros le estamos diciendo a todos los candidatos que efectivamente están recibiendo dinero del narcotráfico, al final de cuentas, ¿quién está gobernando la Argentina? Sí, igualmente tengamos en cuenta, y esto no quita, no lo expreso como una quita de responsabilidad, sino que es un, digamos, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, la penetración en el ámbito de la política global del crimen transnacional organizado es un fenómeno que está generando un impacto a nivel global de terribles consecuencias. Y prácticamente se hace muy complejo definir, digamos, en Argentina somos más permeables, pero en sociedades mucho más ordenadas comienza a ser muy complejo definir de dónde vienen los recursos y cómo digamos, la política se hace con recursos económicos en todo el planeta. No es un fenómeno argentino o latinoamericano. Y la política requiere de esos recursos y hoy se vuelve muy complejo definir de dónde están procediendo esos recursos. Entonces, entiendo que acá, digamos, se le hace una utilización política y entiendo que debieran arbitrarse las medidas más estrictas para evitar que esto suceda. Pero
vuelvo a repetir, y sin ánimo de minimizar la cuestión, es un fenómeno global que debería ser atacado con otro formato y no simplemente con el revoleo de carpetas. Sí, lo que está ocurriendo hoy en día es eso, que justamente la mayoría de los candidatos más resonantes, si se quiere, los cabezas de lista en general, por lo menos siempre en lugares muy característicos. Pareciera que el nacionalismo de campanario que una vez habló Marcelo Bulo, lo que vemos hoy en día es que básicamente la palabra Argentina terminó simbolizando lo que efectivamente los españoles le habían creado. Si recordamos un poco el 12 de octubre. La Argentina era un concepto que le habían creado para hablar de la campaña de Buenos Aires. O sea, se le decía argentino a quien habitaba la campaña de Buenos Aires. Hoy en día lo que vemos es que los grandes debates nacionales se terminan concentrando no en el que va a ser candidato a diputado en Jujuy o en Misiones o en Neuquén o en Santa Cruz. En gran parte todo lo que vemos que se está quitando todo el protagonismo es la provincia de Buenos Aires y la capital federal hasta cierto punto. Me resultaron la verdad que muy estimulante las reflexiones que estaban manteniendo ustedes recién, porque cuando uno se pregunta por el peronismo, y no es por poner al peronismo en el centro de los debates universales, no, pero de alguna manera la crisis del peronismo es una pequeña muestra de lo que es la crisis en este momento de Occidente, porque cuando uno empieza, y esto me pasa muchas veces cuando discuto con algunos amigos, compañeros que entienden al peronismo de una manera totalmente distinta a la que la entiendo yo, y me doy cuenta que en el fondo hay un serio problema de carácter metafísico, porque en última instancia lo que se está negando es que las cosas tengan una esencia, que las cosas tengan un ser, que las cosas tengan algo que las identifique más allá de los cambios de la coyuntura, más allá de los accidentes, que es un debate pretérito de los orígenes del pensamiento filosófico, y qué es lo que está hoy día. Este sí fue un acierto de uno de estos últimos, que yo les digo, camarlengos devenidos en papa como Benedicto XVI, que advirtió sobre la cuestión de la dictadura del relativismo. Esto de negar la existencia de verdades objetivas. ¿Por qué no me sorprende que el narcotráfico tenga en Argentina y en el mundo? ¿Por qué no debería sorprendernos que el narcotráfico tenga la impronta, la importancia y la influencia que está teniendo? Ahora, había un profesor español, conservador, que decía que el profesor Vázquez de Mella decía: traten de evitar de ponerle trono a las causas y cadalso a las consecuencias. Que el narcotráfico tenga la importancia que tiene hoy es básicamente, tenemos que preguntarnos acerca de cuáles han sido los principios de los sistemas políticos en Occidente que hoy están en vigencia. Y son sistemas políticos nacidos a la luz del humanismo moderno y del liberalismo, o sea, del materialismo, o sea, de la negación de la ética tradicional y cristiana, de la inversión de valores que generó la modernidad, donde saludó como virtudes al egoísmo, entre otras cosas, donde desplazó completamente a la ética de la política y de la economía, y donde claramente el poder que se afianzó es el poder del dinero. Absolutamente. La plutocracia. La plutocracia. Absolutamente. O sea, como decía Aristóteles, la crematística. La crematística. La típica clase además, crematística. Usted le puso nombre y apellido. Hablar de narcotráfico es un reduccionismo, porque ya no hablamos de narcotráfico, hablamos de crimen transnacional organizado, y son empresas multinacionales donde uno de los departamentos es el tráfico de drogas, pero hay otros departamentos dentro de esa gran multinacional que producen actividades criminales que necesariamente necesitan encarrilar esos miles de millones de dólares que producen minuto a minuto, y la mejor manera de encarrilarlo es a través del sostenimiento de la política que demanda dólares en cantidad, y eso retroalimenta un proceso de devolución de favores que permite cada vez generar más ingresos en un negocio que nace de la ilegalidad. Entonces, por eso, hablar de narcotráfico específicamente me parece a mí un reduccionismo, en el sentido de que no es solamente una cuestión, porque si no fuera un narcotraficante sería otra persona dedicada a otra rama del crimen transnacional que haría llegar esos recursos económicos a la política. Vale solo en el sentido de que quizás es un poder que se genera a partir de la venta de sustancias psicoactivas. La cuestión acá radica en que la venta de sustancias, nosotros por ejemplo, si recordamos a quienes por lo menos hemos tenido un poco de vigencia en los últimos años, verlo en las noticias. Si ustedes recordarán, querido público, por ejemplo, el triple crimen de Coronel Domínguez, se había dicho que la Morsa, supuestamente la nata, que el extinto periodista emblemático de la Argentina, le había culpado a
Aníbal Fernández, que era candidato en ese momento a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y con mucho éxito. Y después resulta que efectivamente había sido un ex empleado de la CIDE quien había sido supuestamente la morsa. Acá lo que estamos hablando es que muchas veces los sistemas de inteligencia, ya lo hemos mencionado muchas veces, que son efectivamente los estados, muchas veces son los que terminan regulando este sistema muy por debajo del escritorio, terminan regulando el tema de la droga. Entonces, por la necesidad del uso del dinero. Es que si vos realmente te tuvieras que decir, bueno, vamos a terminar con el narcotráfico, ¿no? Independientemente de lo que es su fase sanitaria, de todo lo que es la prevención de los consumos, etcétera, etcétera, ¿qué tendrías que empezar a cambiar? ¿Y qué tendrías que empezar a cuestionar? Y tendrías que empezar a cuestionar las leyes que permiten los libres movimientos de capitales, la creación de empresas offshore, la banca libre de regulaciones, la banca offshore. Entonces, en un determinado momento te vas a encontrar con la oposición del poder real, que es el que usa esos elementos. Sí, yo creo que el peronismo para hacer circular el dinero. Si me permitís, volviendo a nuestro debate el 17 de octubre, el peronismo se ha quedado con, y nosotros lo tenemos que recordar, fue como un proyecto político en el cual creo que se entendió muy bien la cuestión de que lo peligroso que era el dinero internacional entrando a tu frontera de forma indiscriminada. Yo creo que el peronismo al final de cuentas terminó teniendo crisis económica, tal vez por tener prurito a la hora de ingresar capitales extranjeros muchas veces. Estos capitales extranjeros, que muchas veces terminan siendo destinados para alguna cosa, terminan siendo destinados para otra. Hoy en día, levantar un movimiento, levantar una revolución, generar y sostener instituciones, tiene que ver con lo que muchas veces se conoció como el método francés. Dime una causa y te diré quién la financia. Cuando vemos el financiamiento, vemos los números, terminamos viendo de dónde justamente... Claro, vemos efectivamente de dónde aparece el dinero. Que muchas veces son grandes organismos internacionales los que hoy en día terminan poniendo este dinero, que vienen de organizaciones internacionales, vienen de, como bien dice acá Jorge, empresas multinacionales que efectivamente terminan financiando. En este caso vemos que 3 o 4 de los candidatos más emblemáticos de estas elecciones del 26 de octubre, efectivamente todos los están criticando, desde Esper, Santilli, en gran parte se habló mucho de él, Lorena Villaverde se había mencionado también, que habíamos tenido un debate interno con el equipo, porque buscando las causas y buscando las fuentes a veces no termina muy claro, a veces lo que terminamos viendo es que la metodología utilizada para estas elecciones es aprovechar y inundar las redes sociales muchas veces contra un candidato, gritar fuerte y pegar fuerte sin medir las consecuencias de que muchas veces las pruebas todavía no están arriba de la mesa o están bastante poco claras. Pero volvemos al querido profesor Vázquez de Mella. Trono las causas y cadalso a las consecuencias. ¿Les sorprende la cantidad de candidatos manchados por el tema del narcotráfico después de las declaraciones que el presidente de la Nación hizo sobre el narcotráfico? ¿Ustedes lo escucharon? En determinado momento le hacen una entrevista al presidente de la Nación y el presidente dice, no, pero creo que estaba teniendo un diálogo, me parece que con Feynman, que es uno de sus periodistas habituales, que tuvieron una entrevista muy interesante. Sí, ahora la vamos a ver en el siguiente bloque. Pero creo que era Feynman, y Feynman le dice, porque creo que estaban hablando del tema del blanqueo, de uno de los blanqueos que se hizo, y Milei, el presidente, dijo, a mí no me interesa de dónde vienen los dólares, yo no le voy a preguntar a usted de dónde vienen los dólares. Y naturalmente el periodista le pregunta, pero presidente, si vienen de actividades ilícitas como el narcotráfico... Lo corrijo, fue Fantino. Fantino, perdón. Bueno, otro periodista habitué de... Sí, pero ese ya se peleó bastante. Esta semana también se peleó bastante fuerte. Por eso tenía la duda si era Fantino, atinó a decir, pero fíjese que el dinero no... Y Milei le decía, dinero, como diciendo Milei, el dinero es dinero. Y Milei le dijo, no, pero el narcotráfico usted lo combate con la policía, con la ley, persigue al traficante, persigue al que vende droga en el barrio. No, pero el narcotráfico genera dinero, ese dinero hay que blanquearlo, con ese dinero se pagan campañas políticas. No, dice, de nuevo, dice. Y fíjense que es un razonamiento muy liberal, esto de dividir la realidad en campos como si fueran compartimentos estancos. Una cosa es la seguridad y otra cosa es la economía, no tienen nada que ver. Yo creo que tiene clarísimo que ver como el agua. Sí, puede ser, pero yo creo que lo tiene que ver más con intereses. A ver, Santiago Cunio le fue diciendo al presidente ya desde hace... Pero lo dijo con convicción, lo dijo como un tipo que está convencido. Yo creo que de más que eso convencido, yo creo que tiene intereses en que verlo de esa manera. Yo creo que muchos grandes, el presidente entre ellos, es un gran publicista y efectivamente es el primer defensor de su propia causa.
Y en este caso, Santiago Cuño, que fue panelista, Milei, de su programa, él había dicho que, ya dijo en varias ocasiones, que Milei había asesorado narcos. Había asesorado a narcos, sí, efectivamente. Sí, eso lo dijo Santiago En el caso Cuño, de sí. Esper, se atinó a decir cosas parecidas también en sus defensas que ha hecho en estos últimos meses. Sí, igualmente, sí, por ejemplo, en las cercanías de Rosario, yo siempre planteo lo mismo. La proliferación de desarrollos inmobiliarios descontroladamente. Absolutamente. O sea, no podemos decir que el 100% de ese dinero, yo no voy a emitir ningún juicio de valor, pero. Si non en vero ben trovato. Claro, es decir, aparte, acá hubo, digamos, a los hechos me remito. En un momento, la ciudad de Rosario se puso muy, muy estricta respecto de la procedencia de los fondos. Y oh casualidad, explotaron los countries en Funes, en Roldán, en General Lagos, en comunas muy pequeñas que se multiplicaron por 10 la cantidad de emprendimiento inmobiliario que nadie sabe quién los compra y quién los habita. Entonces, es decir, o como pasa en Puerto Madero, por ejemplo, y estamos hablando de la década del 90, en Puerto Madero está ocupado al 30%. Es decir, hoy, 35 años después del inicio del desarrollo, solamente el 30% está ocupado. ¿Quién pagó eso? ¿Quién pagó todo eso? ¿Y cómo se...? Entonces, pero llega un punto que se vuelve incontrolable incluso hasta para las economías más desarrolladas. Y esto no quiere decir que esté bien. Lo que digo que es real. Que es un dato de la realidad, dato que objetivo, se vuelve claro. prácticamente incontrolable. De todas maneras, me parece que un acto de docencia muy importante, creo que podemos hacer desde acá y creo que estamos haciendo, es enseñarle a la gente a que esos compartimentos dejen de ser estancos y empiecen a unirse. Que la política y la economía tienen que ver con la ética. Y en este caso tener que ver que fenómenos como el narcotráfico acá en Rosario tienen que ver con la proliferación de grandes negocios inmobiliarios y si querés también, tienen que ver también con lo que fue la crisis y el vaciamiento de una empresa como Vicentín. Sí. La empresa más importante de la provincia porque es una empresa que creó toda una estructura de holding para fugar plata. Es una empresa que tiene un puerto en el corredor y todos sabemos que, por ejemplo, ese puerto, esos corredores portuarios, son la boca de entrada de la droga. Pero nadie dice nada. La boca de salida. De salida, sí. Pero bueno, Pero forman parte del circuito, del proceso, sistema. sí, exactamente. Sí. Así que si les parece, tema interesantísimo, se puso picante la noche, por supuesto. Sumamente Así que interesante. si les parece, vamos a una breve pausa en el Club de los Demonios y volvemos con más en breve. Vanguardistas, innovadores, cosmopolitas y eclécticos. FM. Estas empresas auspician el siguiente segmento en Vox 883. Asesoría de imagen personal. Celeste Chiara. Consultoría para empresas. Isoplus SRL. Ferretería. Suárez. Arquitectura e ingeniería. Módulo AI. Maquillaje. Jerry Soldi Makeup. Suplementos naturales. Revoluc. Consultoría comercial. Ignacio Ortiz. Cuando compartimos una Coca-Cola, compartimos mucho más. Y ahora también podemos hacerlo con una Coca-Cola retornable. Juntá tapas amarillas, acércate al comercio de barrio más cercano y descubrilo. Porque los argentinos nunca dejamos de estar juntos. Coca-Cola es marca registrada desde Coca-Cola Company. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Contiene cafeína, evitar en niños. ¡No! ¡Otra vez filtraciones! Y eso porque no aplicó Rebecaucho, 100% impermeable, flexible y sustentable. Rebecaucho, visítanos en nuestras redes sociales. Desde Rosario, Argentina. Vox FM.
Segundo bloque del Club de los Demonios aquí por Radio Vox 88.3, dándole la bienvenida a la noche rosarina, disfrutando, efectivamente hablando de la política que tanto nos interesa, esta política que tanto nos gusta, esta política que tanto nos apasiona. El peronismo obviamente despierta muchas pasiones. Preguntarse si sigue vigencia o no, no creo que sea un debate de ciencia política, me parece que es un debate totalmente relevante hasta el día de hoy, de saber lo que uno está votando, porque efectivamente pasarse de bando de un lado para otro, no tener un esquema político claro, un proyecto político claro, ni siquiera te digo directamente un proyecto nacional, porque ya pedir algo de eso en estas alturas del partido, en esta política líquida, si se quiere, que es la que vivimos, esta cuestión de la modernidad que pareciera que ha traído y que parece que no vamos a poder escapar y que tendríamos que esperar a que nuevos esquemas políticos aparezcan alguna vez en el horizonte de la Argentina, si es que la Argentina sigue existiendo como tal, será obviamente un debate que los politólogos seguramente harán en años posteriores. Claro. Así que por el momento lo que nosotros tenemos que empezar a debatir es, por ejemplo, en el caso de la Argentina representa obviamente un pequeño fragmento de lo que fue la Hispanidad. La Hispanidad se celebra siempre el 12 de octubre. El presidente, claramente lector, como la doctora Cristina Fernández de Kirchner sobre Ernesto Laclau, lo que han hecho es que construir cadenas de solidaridades, por ejemplo, como hizo Cristina Fernández de Kirchner durante el kirchnerismo durante 12 años, lograr que muchas minorías unidas unas a otras parezcan una mayoría, y el presidente en este caso tomó una de las causas más históricas que ha tenido la Argentina en estos últimos años, que es unión con España. O sea, entender básicamente que la Argentina y España forman parte de un universo más grande y que efectivamente celebrarlo, como por ejemplo puede ser el idioma, puede ser nuestra cultura, y saber efectivamente encauzarlo hacia algo. Algunos dijeron hacia el Imperio Español, como diciendo hay que rememorar el Imperio Español. Algunos llegaron a esa cuestión como que se quedaron en 1810 para mí. Pero efectivamente lograr una mancomunidad de naciones que efectivamente puedan darle a esta república efectivamente un horizonte nuevo para poder pensarse a sí misma, sería algo más que interesante. El doctor Felipe obviamente es un experto en estos temas y voy a pasarle la palabra a él. Bueno, gracias por lo de experto, pero bueno, no, simplemente compartir algunos pensamientos con ustedes y con la audiencia. A ver, sí, coincido con vos que la hispanidad es uno de los pivotes de nuestra identidad nacional, porque nosotros, pese a las características propias de Argentina, de haber sido en buena parte formada por el gran aluvión migratorio de finales del siglo XIX, nuestras raíces más profundas y nuestra cultura y los procesos que se dieron son perfectamente concordantes con los de la comunidad hispana. Ahora bien, y efectivamente eso es lo que nos hace pensar que alguna vez formamos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos y que se verá si está dentro de nuestra historia, poder recuperarlo o no. Pero eso es otra cuestión. Lo que sí uno puede ver, ha podido ver en Argentina, en todos los países que alguna vez formaron parte de la ecúmene, esa era la palabra que quería sacar y no me salía, de la ecúmene hispánica, incluida España misma, es un muy fuerte rechazo a esta herencia. Esto lo destaca siempre el profesor Marcelo Gulo, que dice que España generó una civilización que se odia a sí misma, porque el propio odio a la hispanidad proviene sobre todo de España, del producto del arraigo generado por los impulsores de la leyenda negra, que obviamente han sido históricamente los enemigos de España. Y esto lo puede ver uno muy bien reflejado en lo que han sido los debates en Argentina de estos últimos 20 años con respecto a la hispanidad, donde durante la presidencia de Cristina Fernández se le cambia el nombre, que acá se conocía como el Día de la Raza, que había sido puesto por don Hipólito Yrigoyen, muy acertadamente, por el Día de la Multiplicidad Cultural, de la diversidad cultural. Pero no fue solamente eso, sino que se empezó a promover de manera absolutamente deletérea, a querer generar clivajes y rupturas que no existían en Argentina, clivajes de tipo racial, con esta falsa reivindicación de derechos de pueblos originarios, alguna vez mancillados, que
que en realidad es una falsedad histórica. Promover en las escuelas la celebración, yo tuve una discusión muy fuerte con un ex colega, la celebración del último día de libertad de los pueblos indígenas, el 11 de octubre, por ejemplo. Simbólicamente retirar el monumento de Cristóbal Colón de la Casa Rosada y dejarlo tirado por ahí. Toda una cuestión que tiene que ver con esta crítica progresista y que incluso fíjense ustedes, muchos católicos apoyaban, algunos silenciosamente, porque el Papa Juan Pablo II, en uno de sus enormes errores geopolíticos, había hablado del genocidio de los pueblos originarios en América. Absolutamente, es decir, nada más lejos de la verdad que hablar de un genocidio por parte, porque aparte la otra cuestión que es fundamental y me parece a mí que es lo que define a una nación es su pasado común y su historia y sus tradiciones, y no hay un bloque más monolítico y más sólido en cuanto a tradiciones y pasado común que el producido por las naciones que surgieron a partir de la colonización española, digamos, que generaron un bloque monolítico basado en valores, basado en los principios de la cristiandad, como pocos en el mundo, y que no se hizo con un concepto imperial o con un concepto extractivista, sino con un concepto de desarrollo en donde desde el minuto cero las indicaciones de los reyes católicos eran tratar a los indígenas como iguales. Y nunca estuvo en duda, como pasó con los anglosajones en África, de que tenían que definir si tenían alma o no tenían alma, ese tipo de aberraciones. Es decir, desde el minuto cero en América, los indígenas, y de ahí esa querer volver a... O sea, como acá casi no hubo esclavitud, el mestizaje fue desde el primer minuto. Entonces, claro, no hay africanos puros, indígenas puros. Entonces, y querer volver a que todos somos negros, todos somos marrones, es decir, locuras dialécticas que no tienen ningún sentido, ningún basamento teórico y sólido, ni siquiera biológico, ni genético, pues simplemente estudiar cómo se produjo el mestizaje, que fue absolutamente voluntario. O sea, falta y después que el mestizaje se produjo por violaciones. Por las violaciones. O sea, estamos ya en un mundo de delirio. Y lamentablemente el principal impulsor de esto son los que hoy se llaman peronistas. Sí, los mal llamados traicionando el pensamiento de Perón, que absolutamente. Te puedo buscar cientos de discursos. Hay uno muy famoso creo que era en la Asociación Española, reivindicando el legado español en América. Y este gobierno también hace una mala, sobre pretexto de combatir la lectura progresista, si ustedes quieren, entre comillas, izquierda. A mí no me gusta usar los términos izquierda y derecha, pero también hace una mala lectura de la hispanidad, porque la vincula directamente como en línea de continuidad con la herencia liberal positivista, que no tuvo nada que ver, porque la hispanidad ha sido fundamentalmente católica. Sí. Y también una secreta y no dicha sumisión a un ya imperialismo borbónico que estaba absolutamente deslegitimado y cooptado por lo peor de Francia y por lo peor de Inglaterra. Sí, yo creo que hay algo que está ocurriendo que tal vez nosotros hemos heredado de ese viejo imperio, que es la cuestión que para mí los borbones españoles, herederos obviamente de los borbones franceses, yo creo que se lamentaron siempre de no gobernar Francia. Sí. Creo que ese desprecio que su propio monarca tenían de su propio imperio, yo creo que fue en gran parte el responsable de que el imperio español luego no se quisiera mucho a sí mismo. Sí. Cuando tu papá no te quiere, ¿viste? Creo que los hijos muchas veces terminan tomando ese desprecio en gran parte. Eso lo estudió muy bien Ramiro de Maeztu en un libro muy recomendable de defensa de la hispanidad, donde habla de los orígenes y de cómo las élites españolas adoptaron, se ve que ya en aquel momento una crisis cultural muy profunda, adoptaron acríticamente los postulados del iluminismo. Y los postulados del iluminismo eran abiertamente anti-españoles, porque eran abiertamente anticatólicos. Sí. Eso, para mí lo que pasa es eso, que tal vez en esas reformas borbónicas que querían obviamente establecer y basar nuevos criterios a un imperio que obviamente tenía criterios que ya se habían, obviamente durante más de 300 años se habían establecido de otra forma, creo que efectivamente fue el gran error que
a la hora de construir la Argentina, gran parte de todo lo que se había establecido en esas épocas se terminó diluyendo en una élite que no sabía muy bien cómo montar un nuevo país. Sí, además los españoles fueron los principales, digamos, quienes menos se enfrentaron a la leyenda negra que impulsaban los británicos y nunca esgrimieron una defensa ante eso. Entonces, claro, sus pueblos en Latinoamérica quedaron indefensos. Si la metrópoli, entre comillas, o sea, si quien es el principal receptor del ataque no se defiende, ¿qué nos queda a nosotros, que somos, como bien decías vos, somos sus hijos? O sea, si papá no nos defiende, no nos vamos a defender nosotros. Vos te das cuenta que España durante la primera y segunda mitad del siglo XIX tiene los mismos problemas que tiene México, tiene Argentina. Vive de golpes de Estado, vive todo el tiempo de derrocamientos, vive todo el tiempo en una inestabilidad terrible y espantosa que efectivamente hace que el otro imperio que vive con estabilidad obviamente pueda pensarte, repensarte y argumentarte sin que vos puedas defenderte, porque estás evidentemente... No hay gobierno estable en la propia España o en el propio, aunque los reyes son estables, sus gobiernos no lo son. Claro. Y ese es creo que el gran problema que hubo a la hora de ir construyendo o reconstruyendo esa hispanidad. Todas se reconstruyeron como fragmentos. Así es. Entonces esos fragmentos, esos fueron los grandes imperios los que se aprovecharon de esa fragmentación. Yo mi gran miedo, que efectivamente lo que estoy viendo en estas próximas elecciones, que por eso hablamos un poco de la hispanidad, es que lo que le pasó a la hispanidad, de esa balcanización, que deberíamos llamar hispanización, creo que porque fue el primero la hispanización, o sea, la fragmentación grande del imperio español antes de los Balcanes, pase lo mismo con Argentina. Que hay gobernadores, hay una clase política que al no sentir esa política líquida, esa cuestión de que en cualquier bando me viene bien, total, en realidad hay una élite global que efectivamente lo importante es llevarse bien con ella, es llevarse bien con los poderes internacionales, lo nacional no tiene sentido, Milei todo el tiempo te lo dice, él se la pasa pensando en Washington, se la pasa pensando en Santiago del Estero, o en Chaco, o en Paraná, se la pasa pensando en Washington. Se perdió el concepto de proyecto de país por proyecto personal. Sí. Es decir, hoy nadie, y los gobernadores también están en eso, abogan por sus proyectos personales, no por su proyecto de provincia, no por su proyecto de comunidad. Sino, y Trump efectivamente lo que está argumentando es mi apoyo es a Milei. Exactamente. No la Argentina. La Argentina es una especie de escenario, es una especie si Milei pierde las elecciones en este momento, el swap, que ya lo hemos analizado con nuestro querido Julio Calcanino, un abrazo, efectivamente no se va a dar. Entonces ya te están diciendo básicamente que el proyecto son proyectos personales. Absolutamente. Las provincias, hace rato que tenemos nuestro cordobesismo, nuestro neuquismo, nuestro misionerismo. ¿Qué te dice a vos, y te lo digo en serio y con todo el miedo del mundo, qué te dice a vos que en unos años no veamos al misionerismo, al cordobesismo o al neuquismo efectivamente convertir a esas provincias en naciones independientes? Que ese fue siempre el proyecto del poder oculto que gobernó y que pretende gobernar todos estos que se proyecta sobre todo este territorio. Pero es conveniente. Vos pensalo que el gobernador de Santa Fe o el de Córdoba lo ve conveniente. ¿De Buenos Aires qué viene además del cobro de impuestos? Un estado centralizado, horrible, espantoso, que reparte mal el dinero, donde el problema entre Buenos Aires y las provincias nunca fue resuelto. Somos un país mal ensamblado, con un régimen político que no ensambló bien a las partes, que al contrario generó una discordancia tan grande entre las partes que efectivamente el sabotaje que vemos hoy en día en los grupos políticos improvisados, que son los que terminan gobernando este país, terminan acrecentando esos problemas, y a tal punto que cada gobernador dice: yo hago la mía, yo me salvo yo salvo a mi provincia. Y efectivamente... Pero como decís vos, me salvo yo. Y después por añadidura por ahí salvo a mi provincia. Pero primero me salvo yo. Sálvese quien pueda. Entonces si vos ves que aparece un libro llamado República de Santa Fe, donde te dice que tal vez Santa Fe siendo independiente sería mejor, sería Dubái. Aparece el de República de Mendoza, que te dice algo parecido. Entonces, cuando menos te das cuenta, nuestro país ya está ensayando la balcanización ordenada. O sea, una balcanización sin guerra civil. Creo que sería el escenario más interesante que ciertos poderes internacionales están viendo que pueda ocurrir. Obviamente un geopolítico como usted es el que más nos puede dar un poco de luz ante esto. Y además por eso decir, esta pérdida de la visión de proyecto de país, digamos, ya estamos volviendo, ni siquiera estamos en la etapa westfaliana, estamos pre-Westfalia, digamos, y además estamos volviendo al sistema
de los caudillos, digamos, de la disolución nacional, que digamos posterior a las guerras de la independencia, cuando la disolución nacional era un concepto, porque no había un proyecto de país, porque finalizado el proceso independentista, no hubo nadie que continuara con un proyecto de nación basado en los, como bien decíamos al principio, en los principios heredados de la hispanidad. Es decir, ninguno de los héroes de la independencia se independizaron por oposición a la hispanidad, sino por darle continuidad al legado a partir de una autonomía propia, de una situación global que se estaba dando, de que era la decadencia de los imperios. Pero nunca fue de contraposición a la hispanidad. Eso vino a posteriori y ante la incapacidad de escribir o de desarrollar un proyecto nacional, o un proyecto de país más que un proyecto nacional, porque por ahí usar la palabra nacional es un poco fragmentada, pero sin un proyecto de país. Y obviamente a ciertos poderes globales, como hablábamos al principio, no le convienen las naciones en el formato del Estado-nación con grandes capacidades consolidadas y con capacidad de proyectar poder de una manera homogénea. Por eso van en contra de los bloques regionales, por eso, y obviamente, caídos, fíjense que hoy casi todos los bloques regionales están en crisis. Caídos los bloques regionales, lo siguiente es las disoluciones nacionales. Claro, los grandes imperios son los que efectivamente pueden ser nacionalistas, pueden ser imperialistas, porque efectivamente utilizan la violencia, utilizan la economía efectivamente para subordinar y fragmentar a las naciones más débiles. La Argentina efectivamente tiene un conjunto de riquezas que todavía le quedan y que obviamente teniendo un Estado fuerte, un Estado independiente, con criterio propio, eso efectivamente el poder internacional no le interesa tener algo así, porque efectivamente negociar para la extracción de litio, para la extracción de petróleo, para nuestras pampas húmedas y para demás de todos los recursos naturales que nosotros hoy en día disponemos, con unos recursos humanos muy capacitados y muy bien preparados, obviamente que a los sistemas internacionales no les conviene. Y pensar que los estadounidenses nos vienen a salvar sería ridículo. Sí, sí. Es espantoso pensar algo así. Obviamente eso se construyó hace más de 60 años que sabemos eso. Es que no es que lo inventaron hace poquito. Que el presidente de la República esté más preocupado por llevarse bien con poderes que han sido enemigos nuestros en gran parte. Creo que tengo entendido, y acá tengo al geopolítico para efectivamente confirmarlo, Israel no reconoció que las Malvinas son argentinas. No, todavía no. Y no piensa hacerlo. No, porque iría en contra de sus reclamos soberanos. O sea, hay una cuestión también que tiene que ver con los reclamos de soberanía que digamos que lo pondrían a Israel como una potencia colonial. Entonces, si bien no lo es, pero digamos en este mundo de las relaciones internacionales lo pondría en una mala posición si reconociera que las Malvinas son argentinas, como no lo ha reconocido prácticamente nadie, y ni ningún país latinoamericano tampoco. Entonces pero hay un dato muy interesante que decías vos, Maro, cuando Milei habla y Caputo hablan con Scott Bessent. Y cuando el propio Trump habla con Scott Bessent, no están hablando con Estados Unidos, están hablando con el poder real que maneja los Estados Unidos, que es el tándem Wall Street Reserva Federal. Que eso también lo que quería agregar. Estamos también viendo una crisis muy fuerte al interior de los Estados Unidos. O sea, hoy no es norte-sur como en la guerra de secesión, pero es las costas versus el interior. Y hay una crisis de... No digo disolución porque es una palabra muy fuerte, pero una cierta crisis de esa homogeneidad, de esa monolítica Estados Unidos emergente de los principios del siglo XX, que está atravesando una crisis de identidad y de cohesión también muy fuerte. Lo que pasa es que al poder mundial todavía hay algunos estados que le convienen por su función geopolítica, y a Estados Unidos le conviene como garrote. Pero de ser por el poder mundial, de no haber sido por Putin, Rusia estaría partida en miles de pedazos. Si seguía por la línea de Yeltsin. De no haber sido por Xi Jinping, China también lo estaría. Y fíjense cómo Argentina... Europa ya cayó. Europa ya está, bueno, ni hablemos.
Porque Europa ya estaba balcanizada. Lo Claro. único que tuvieron que hacer ellos efectivamente es potenciar potenciar eso y efectivamente insertarles un enemigo externo como puede ser el mundo musulmán o el mundo Claro, árabe. exactamente. Nosotros tristemente pareciera que la pregunta que queda flotando en nuestro aire, y efectivamente esperemos que nuestros radioyentes algún día nos manden algunos mensajitos para ver si ellos comparten nuestros miedos o no. Efectivamente es ver si nosotros vamos en un proceso parecido. Es una triste posible Es una realidad. triste posibilidad Sí, sí, sí. porque ante esta situación que estamos viviendo hoy en día, viendo efectivamente con nuestro descreimiento tan grande de nuestra clase política, viendo efectivamente que para el 26 de octubre, en la fecha de nuestras elecciones, no vemos candidatos interesantes, potables, No, efectivamente para nada. y cada día salen más y salen más y salen más cosas que efectivamente terminan lesionando nuestra propia institucionalidad. O sea, decirle que todos los jefes de las primeras listas son efectivamente narcos, o sea, o reciben dinero de lugares extraños. Efectivamente, lo que nos termina afectando a nosotros es viendo que los poderes internacionales de un lado, del otro, efectivamente ya no tenemos proyecto nacional. Somos meros títeres de otros poderes que en las sombras terminan un poco diagramando nuestros esquemas nacionales. Así que ya son las 20:57 de la noche. Qué raro. Tenemos que Porque volver a la hora. ya no. Necesitamos porque, una hora más. porque ya Necesitamos. ya no se trata del poder, el poder yanqui. No, ya son múltiples poderes. Es BlackRock, es Vanguard, y no- es ahora el fondo Discovery que descubrimos a, lo- todo. a que lo- tenía- a los que había otro estamos, más. a los que estamos sujetos y que viene o desde China o desde Estados Unidos o desde Rusia o desde el mundo árabe, pero digamos ya no es el imperialismo. O sea, el imperialismo tampoco existe como tal, porque no hay No, imperios. sí, es decir, existe el imperialismo internacional del dinero, Sí, que sí, fue pero- denunciado por Pío XI oportunamente pero en no como una, 1921. pero no como una estructura orgánica. O sea, Tiene una organicidad que está en formación, en conformación, Sí. pero todavía es uno y múltiple a la vez. claro, Es lo que lo torna muchísimo más complejo. sigue siendo como como Medusa, Ujú. digamos, una serpiente de múltiples cabezas. Exactamente. Exactamente. Me encantó la metáfora. Así que, en definitiva, ya son las 20:58 de la noche. Un programa fantástico. Fantástico, la verdad. realmente Me encantó. un placer haber hecho este programa esta noche. Sí, la verdad que sí. Se disfruta muchísimo estas noches, pero necesitamos una hora más. Necesitamos una- Vamos a tener que tener- gestionar una horita más. Hay que gestionar, necesitamos hay que algún gestionarla. sponsor más que nos, Sí, 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 que necesitamos nos gestionar. ampare. Ya alguien que nos está escuchando y quiere colaborar con Por la supuesto, causa, bienvenido, bienvenido. por supuesto, totalmente bienvenido. Bienvenidos. Por supuesto. Así que nos vamos despidiendo en esta noche para dejarles al programa siguiente en los asientos correspondientes. Por favor, doctor Felipelli, ¿quiere hacer los honores y despedirnos? Pero como no, para no perder la esperanza, feliz Día de la Lealtad para todos los compañeros. Sabía que iba ¿Eh? a querer Sí, hacer, sí. obviamente. Pero bueno, no, un gusto, la verdad. Las que un- exequias. Quiero que quiera hacer las exequias, por Un favor. gusto y un honor hacer este programa con ustedes, donde nos permite hacer esta labor que creo que es lo que nos corresponde a nosotros, los que queremos pensar un poco la realidad, que es esta docencia en pos del bien común. Y la Así. verdad que es un gusto estar acompañado por ustedes. Gracias, Román. Buenas noches. Y bueno, me hago eco de las palabras sin ser partidario del Día de la Lealtad, pero me hago eco de las palabras que tenemos que trabajar en recuperar ciertos valores, en recuperar ciertas cuestiones que hacen a nuestro país y que tenemos que tratar por todos los medios de generar algún proyecto que nos identifique como nación y no como proyectos individuales de Peronistas personas. somos todos, Jorge querido. Muy buenas Nos noches, despedimos, queridos. Entonces, nos estamos viendo. Hasta luego, gracias por escucharnos. Hasta el viernes que viene.